Buenas. En esta pequeña presentación vamos a ver cómo realizar una novela adaptada de español para extranjero. Nos basamos en una colección de novelas llamadas Yago Ayala, de las que soy autor, y vamos a plantear desde una forma inversa cómo se puede realizar una novela. Para ello hemos titulado a esta comunicación Las aventuras de estudiar español con Yago Ayala, lecturas graduadas con un enfoque orientado a la acción. Bien, desde este punto de vista podemos plantear varias cosas. En primer lugar, para aquellos que desde distintos puntos puedan ver quién es el autor de las novelas, doy una pequeña introducción personal y a continuación pasamos a lo que es el programa propiamente. Este programa tiene una serie de puntos: una introducción, la finalidad de las novelas, el proceso creativo. Dentro de ello tenemos dos partes: el tema, espacios y lugares, por qué estos y no otros, los personajes, las actividades y por qué estas novelas en última instancia, que es la pregunta que todo estudiante o profesor que se dedique a hacer materiales quiere saber en un momento determinado. Para ello vamos a partir de en primer lugar, de la carátula de cada una de las novelas. Las novelas que están publicadas: me llamo Yago Ayala, sería una, y la segunda, El secreto de Cristóbal Colón. Bien, para esta exposición partimos desde una perspectiva inversa, no desde la propiamente creativa hasta que llega el lector, sino de la opinión de un lector que analiza las novelas. Esta ficha fue hecha por parte de una profesora Conchi Maldonado, que es profesora en la universidad en Asturias, que trabaja con alumnos de español para extranjero. Bien, ellos analizaron una novela en concreto, El secreto de Cristóbal Colón. Ellos pasaron esta ficha, título, autor, editorial y el comentario personal. Como vemos, el comentario personal de este alumno es: me gustó porque es un libro muy bonito e interesante y he aprendido muchas cosas porque no sabían quién era Cristóbal Colón, pero ahora ya lo sé. Quiero leer más como esto. Bien, aquí vemos en última instancia la finalidad para la que se crea una novela: enseñar español e introducir en la cultura española y también la cultura hispánica. En este sentido, hay una segunda pregunta que le formula la profesora al alumno. ¿Qué le dirías al autor del libro? ¿Conoces a Yago o lo inventaste? ¿Lo que ocurre en el libro es verdad o lo inventaste? ¿Las personas que aparecen en la historia las conoces? ¿Es fácil escribir un libro? ¿Te ayudó alguien a escribirlo? Bien, como vemos, no es la perspectiva del profesor que crea un material, sino la perspectiva que tiene un alumno cuando lee el material, es decir, en este caso una novela graduada de unas 64 páginas con las actividades propiamente, en un nivel A1, A2. Como hemos visto, las novelas, esta serie de novelas tienen 3 niveles: A1, A2, A2 y B1. Ahora mismo son 4 las novelas que están realizadas, pero la idea es crearlas todas, seguir la colección de una forma clara y continuada. Bien, desde este punto de vista vamos a ver cuál es la finalidad de las novelas. La finalidad en última instancia de las novelas es enseñar español a través de textos literarios. Para ello seguimos las directrices que marca el currículum del Instituto Cervantes. Bien, por tanto, en primer lugar, ¿qué queremos conseguir con ellos? Que el alumno utilice un texto narrativo, un texto, en principio, una estructura de novela, para aprender español. Y para ello partimos de los géneros discursivos, no propiamente de géneros literarios, porque desde nuestra perspectiva no podemos utilizar propiamente la literatura para enseñar español para extranjeros en niveles iniciales, sino textos adaptados, textos que tienen que, por un lado, marcar el nivel del curso en el que están, y por otro lado también tienen que seguir un vocabulario propio de este nivel. En este sentido, las novelas tienen un texto narrativo y principalmente texto dialógico, con alguna parte de texto descriptivo. ¿Por qué texto narrativo? Porque vas narrando una historia. ¿Pero por qué predomina un texto dialógico? Muy claro, porque cuanto menor es el nivel, más fácil es construir la novela a partir del diálogo, y es un vocabulario mucho más asequible para el alumno. En este sentido también, siguiendo las pautas que marca el
plan curricular del Instituto Cervantes tenemos unos niveles gramaticales correspondientes a cada uno de los niveles en los que se enmarcaría la novela. A1, A2, B1. Las funciones, como el propio plan curricular del Instituto Cervantes señala, son menores a menor nivel y mayores a mayor nivel, junto con los índices propios de cada una de las funciones. En cuanto a las tácticas y estrategias pragmáticas, vienen reguladas también y hemos seguido las que marca el plan curricular. En este sentido, tendremos unas que en las primeras novelas, en las dos que están publicadas, Me llamo Yago, Yago Ayala, que es la introducción en la que aparece, digamos, presentados los personajes y la situación, y en la segunda, El secreto de Cristóbal Colón, tenemos determinadas tácticas y estrategias pragmáticas, como los saludos, llamadas por teléfono, la cortesía, en fin, todo lo que viene marcado de una forma clara en los distintos niveles que establece el plan curricular. En cuanto a las nociones generales y específicas, como autor también de manuales de español para extranjeros, considero que es mucho más fácil seguir las pautas que establece el plan curricular en cuanto a nociones generales y específicas relativo a o en referencia a la hora de hacer un manual que a la hora de hacer una novela. Si bien una novela es un proceso narrativo, descriptivo, dialógico que tiene una finalidad clara, que es enseñar español dentro de un nivel, la propia historia tiene su propia realidad que le lleva a establecer a veces caminos no muy trillados o que el plan curricular no establece dentro de las nociones. En este sentido, por ejemplo, si analizamos la segunda de las novelas, la novela de El secreto de Cristóbal Colón, podemos encontrar que a veces aparece un vocabulario propio de las nociones específicas que no corresponde, al nivel en el que se están planteando. ¿Por qué? Porque estamos en una catedral donde está la tumba de Cristóbal Colón y sucede una serie de acontecimientos. Mira, aparece un vocabulario relacionado con la catedral y con aquellos que gobiernan la catedral, en este caso el deán o los clérigos que forman parte. Bien, ¿cómo resolvemos esto que no es propio del nivel? Con pequeñas notas a pie de página para facilitarlo. Cuando se realiza una novela hay que tener en cuenta esta realidad, que la novela nos va a llevar hacia un camino que a veces no es el que habíamos planteado o que tenemos que introducirlo de una forma sutil, porque si no forzaríamos el sentido. Si ya en los aspectos gramaticales, por ejemplo, desde el punto de vista narrativo, no puede existir una narración propiamente en un A1 porque es el presente, hay que pasar a un A2, desde el punto de vista de las nociones específicas tendríamos el mismo problema. No podemos estar estableciendo un solo nivel porque nos dificultaría la realización de esta novela. En cuanto a los referentes culturales, que cerrarían el círculo de la finalidad de estas novelas, tendríamos que tener en cuenta que se produce, digamos, en España, pero también con una apertura hacia el mundo hispánico. Sí que la primera novela está centrada principalmente, aunque parte de dos ciudades, París y Madrid, ya veremos después por qué estos lugares. También se abre al mundo hispánico a través de la figura de Cristóbal Colón y de la sede donde puede estar ubicada, según las dos teorías, la tumba del propio autor. Bien, pues de esta forma empezamos a introducir referentes del español, los referentes hispánicos y también los referentes americanos, tan importantes en la enseñanza de español actualmente. Bien, continuamos, por tanto, en la segunda parte de estas novelas, vista la finalidad que hemos dicho en la que se construye esta novela. ¿Cuál ha sido el proceso creativo? En los distintos foros o talleres en los que se han explicado cómo crear las novelas, estas son una serie de preguntas que siempre formulan los profesores de español para extranjeros a la hora de crear materiales. ¿Cómo se construye, cómo se elige el léxico de una novela? Bien, tenemos por tanto cuatro preguntas principales. ¿Cómo fueron creadas las novelas? ¿Cómo se seleccionaron los temas? ¿Qué se plantea con ellos? ¿Cómo se seleccionó el léxico? Y ¿cómo se seleccionaron los lugares? ¿Qué se plantea con ello? Bien, las novelas fueron creadas a partir de un esquema claro, es decir, partiendo principalmente del estudio de los niveles y que corresponde a cada una de las novelas. Para ello se crea, digamos, una línea argumentativa que se intenta seguir de una forma fiel.
pero insisto que a veces tiene sus propios vericuetos y la novela aparece de una forma u otra que tiene vida propia. ¿Cómo se seleccionaron los temas? A veces los temas los selecciona el autor o hay un momento que también te seleccionan a ti. El proceso no deja de ser un proceso creativo. ¿Y por qué? Ocurre lo mismo en los manuales. A veces en una actividad la planteas de una forma y lleva a otro planteamiento. Pero con ello, ¿qué se quería plantear? Bueno, pues el conocimiento sobre todo de lugares hispanos y de la historia hispana en sentido general. Entendemos que es una colección y por tanto a la hora de realizar novelas, cuando uno se plantea como autor qué novelas quiere hacer, pues tiene que saber qué línea quiere seguir con ella. ¿Cómo se selecciona el léxico? El léxico, como he dicho antes, atendiendo a las nociones específicas y nociones generales, viene seleccionado por el argumento sobre el que se basa el tema, por los distintos capítulos, normalmente va entre 6 y 9 capítulos, pequeños capítulos para que el alumno no se canse a la hora de leerlos, porque es un nivel inicial, y por tanto el léxico viene determinado por el propio tema de la novela, pero siempre atendiendo, como hemos dicho antes, a la estructura que marca el plan curricular del Instituto Cervantes. ¿Cómo se seleccionaron los lugares? Bien, en este sentido los lugares partimos casi siempre de ciudades importantes españolas. También el plan curricular señala qué lugares o qué ciudades pueden aparecer. No obstante, hemos tenido mayor libertad a la hora de crearlo porque consideramos que es muy restrictivo a veces esos aspectos del plan curricular y por tanto aparecen, por ejemplo, París, aparece Madrid, aparece Sevilla como ciudades importantes dentro y otros lugares también sin estar definidos como un nombre concreto, un topónimo, sino como descripciones de paisaje. Aparece mucho la zona mediterránea o, como por las circunstancias de la segunda novela, la zona andaluza. Bien, pues continuamos. ¿Cómo se seleccionan los personajes? Que sería el otro plan, o cómo se han creado los personajes. Bien. ¿Cómo nace Yago Ayala como personaje? Era una de las preguntas que nos hacía el lector. ¿Por qué Yago y por qué ese apellido? Bien, Yago Ayala nace en la construcción de estas novelas y es un personaje que da unidad a todas las novelas. Es una opción que tenemos a la hora de crear novelas, que hagamos novelas independientes o que el personaje se repita a lo largo de las mismas. Mi criterio es que si repetimos un personaje a lo largo de las mismas, la unidad es mayor y la continuidad también para el lector. ¿Por qué Yago? Yago es un nombre, ahí entraba en, digamos, cuestiones puramente subjetivas desde mi punto de vista como creador, y el apellido sí que se buscó un apellido que fuera hispánico, que no tuviera dificultad de pronunciación para un alumno inicial, que apareciera la vocal A, y en este caso Ayala repite o mantiene esa estructura que planteamos en un principio. Le pedí a 2 colegas que me ayudaran a buscar el nombre y fue una de ellas, Carmen Medio, quien me dio el apellido, profesora también de español para extranjero, partiendo de su propia experiencia. Por tanto, de esa forma se creó el nombre y el apellido, Yago Ayala. ¿Qué papel juega Carmen, que es el otro de los personajes en las novelas? ¿Por qué Carmen? Bien, Carmen es el segundo de los personajes y en este sentido se buscaba alguien joven, universitario, que de esta manera podía servir para adolescentes y para adultos la lectura, y Carmen es su compañera, una compañera que se desliza también y le ayuda a lo largo de todas las novelas a establecer un vínculo y, como todas tienen un componente policíaco, él le ayuda a resolver los problemas. Y por último, dentro de los 3 personajes tenemos el inspector. El inspector es un policía, ya que Yago Ayala termina siendo un detective, Carmen su ayudante, y el inspector es el nexo que se establece entre Yago Ayala, Carmen y, digamos, la institución de la policía. De esta manera se genera una trilogía que permite una persona adulta y 2 jóvenes establecer un vínculo de unión a la hora de resolver las tramas que se van planteando en cada uno de las novelas.
¿Hay más personajes centrales en las novelas? Bueno, en cada novela siempre hay un cuarto personaje central, que es el que concita la historia. En este sentido tenemos 3 que se repiten a lo largo de cada una de las novelas, que lo podemos ver en este esquema. De esta manera, Carmen sería y el inspector serían las personas que forman la trilogía, pero Yago, como veis, se desgaja de alguna manera de esta trilogía, aunque forma parte de ella. ¿Por qué? Porque siendo el personaje central y formando parte de la trilogía también es autónomo. Decíamos que como si hay otro personaje. Bien, en este círculo se introduce como a forma de cuadrado un cuarto personaje siempre en cada una de las novelas, que tiene que ver con la presencia, con el tema que desarrollamos en estas novelas. Bien, esta sería pues desde un punto de vista de creación cómo se han establecido las novelas. Plan curricular desde el punto de vista de la arquitectura, personaje desde el punto de vista creativo y cómo lo hemos creado. Ahora viene la tercera parte de esta exposición, que es cómo podemos explotarlo desde un punto de vista pedagógico. Desde este punto de vista, las propias novelas tiene una serie de actividades. Cuando creamos materiales podemos marcar una serie de actividades, pero no dejan de ser simplemente unas indicaciones que nos ayudan en todo momento a realizar la actividad. No obstante, a partir de una novela, como profesores y con la experiencia que tenemos a la hora de impartir las clases, podemos crear otras actividades, a partir, como decíamos, de la lectura. Para ello podríamos utilizar 4 elementos, pero no solo estos 4, podemos ampliar. Dramatización de un capítulo, buscar información sobre los lugares que aparecen en las novelas, caracterizar a los personajes, buscar información sobre, en este caso, el Museo Reina Sofía, porque en la segunda de las novelas, tanto en la primera como en la segunda, aparecen siempre algún museo de Madrid. Bien, son opciones que podemos llevar a cabo o que podemos no llevar a cabo desde nuestra perspectiva, también dependiendo de las características de nuestro alumnado, el lugar donde impartamos español para extranjeros, las características culturales del país donde estemos o el acceso que tengan, por ejemplo, a Internet nuestros alumnos. En este sentido podemos ampliar las actividades o simplemente seguir las propias que marca el propio libro. Desde un punto de vista de dramatización, podríamos coger algunos de los diálogos, como el que señalamos en la página 23 y 24, es un diálogo entre Yago y Carmen, y a partir de ahí podemos hacer una dramatización en clase, es decir, los alumnos se memorizan de alguna manera ese diálogo y a partir de ese diálogo podemos crear una pequeña obra de teatro, que quedaría de esta forma. Dani, hola guapa, ¿cómo estás? Carmen, bien, bien, ¿y tú? ¿Has visto eso? Dani, sí, sí. Carmen, ¿sabes, Yago? Hay algo raro, parece un montaje. Yago, sí, eso pienso yo. En las fotos Antonio parece que no quiere meterse en la espada en la boca, pero no lucha. Y después tenemos, digamos, ambos pensaban lo mismo y decidieron llamar al padre de Antonio. En este sentido, sigue el segundo diálogo, que también podría ser dentro de esta dramatización. Sí, diga. Buenos días, don Pedro García Sanz. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy Carmen Murcia y llamo porque tenemos información sobre su hijo. ¿Quién es? ¿Saben ustedes algo de mi hijo? Mi amigo Yago Ayala y yo. ¿Podemos hablar con usted? ¿Pueden venir a mi casa? Yo no puedo salir porque voy en silla de ruedas. Vivo en La Moraleja, avenida Alicante, número 46. Bien, tomo nota. Nos vemos en su casa. Don Pedro, hasta pronto. Hasta pronto, señorita. Bien, esta es una forma de llevar a una dramatización algo que aparece ya en la propia historia del diálogo. Bien, en este sentido, como vemos, son 3 los elementos que hemos planteado. Partiendo de la propia perspectiva que tiene un alumno, que plantea una serie de preguntas al profesor, hemos deconstruido cómo se crearon las novelas. En primero, qué elementos, siguiendo el plan curricular del Instituto Cervantes y por tanto la graduación que se establece en la novela, hemos seguido. Después, cómo se crearon los personajes y los lugares. Y en tercer lugar, para concluir, cómo se puede explotar estas actividades. Por tanto, de esta forma planteamos una serie de elementos. Y para cerrar esta exposición nos preguntamos ¿por qué estas novelas? ¿Por qué? Por su originalidad, por su frescura, por los componentes culturales que añade,
por la adquisición de vocabulario, por su continuidad. Digamos, estos son 5 elementos que para nosotros son importantes en estas novelas. Cada creador puede optar por unas. Cuando se me pregunta por qué se crean estas novelas o cómo puedo crear unas novelas, nos debemos hacer estas preguntas. ¿Son originales? ¿Hay en el mercado este tipo de novelas? ¿Aporta algo a los alumnos? ¿Tienen frescura? ¿Añade componentes culturales? ¿Se adquiere realmente vocabulario? Y tienen una continuidad a lo largo de la secuencia. Bien, esta sería, por tanto, la justificación de unas novelas que partían de una selección del plan curricular, de una explicación de por qué unos elementos, por qué unos personajes y unos lugares, cómo lo explotamos y la justificación de las mismas. Bien, esto sería pues la explicación que hacemos para aquellos que de alguna manera quieren aventurarse a la creación de novelas en la realización, dentro de la enseñanza de español para extranjeros.